Buenos días a todas y a todos quienes se encuentran conectados en esta transmisión. Bienvenidos al webinar El desafío de la prevención de riesgos en la micro y pequeña empresa, 12 casos de éxito, donde lanzaremos el libro Conocer para Prevenir 2. Experiencias exitosas en prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales en la micro y pequeña empresa, estudio de casos de empresas adheridas al ISL. Mi nombre es Carolina Pereira, soy jefa del Departamento de Clientes y Entorno del Instituto de Seguridad Laboral y hoy los acompañaré como presentadora de este webinar. A nombre del Instituto de Seguridad Laboral y del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quiero darles la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos siguen en esta actividad a través de Zoom y de la plataforma de Facebook. Hoy vamos a conversar respecto del desafío de la prevención de riesgos en la micro y pequeña empresa. Nos referimos a empresas muy pequeñas, esto con el objetivo de acentuar el debate del rol en actores claves en la seguridad y salud en el trabajo de las entidades empleadoras de menor tamaño. Esto en el marco del lanzamiento del libro Conocer para Prevenir, segunda publicación del Instituto de Seguridad Laboral, el cual reúne 12 casos de micro y pequeñas empresas de 12 regiones de todo nuestro país. Esta investigación fue liderada por el Departamento de Estudios y Gestión Estratégica del Instituto de Seguridad Laboral, en conjunto con el Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Y sus hallazgos serán presentados en esta actividad que tenemos el día de hoy. Para comenzar, quiero saludar al panel que hoy nos acompaña. En primer lugar, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, el rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, la intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, señora Pamela Gana, el director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, Manuel Cañón, y los investigadores Pablo González y Pablo Paredes del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. A continuación, quiero dar la palabra al rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi. Por favor, rector, sus palabras. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Carolina. Un saludo muy afectuoso para ustedes, para el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, Manuel Cañón, Pamela Gana y todos los asistentes hoy día. Para nosotros es muy significativo esto porque como Universidad de Chile aspiramos precisamente a ser parte de soluciones, parte de los avances del progreso que uno quisiera ver en el país. Y es muy significativo el que las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en áreas específicas puedan sinérgicamente trabajar con los académicos de la universidad. Muchas veces, y lo hablo por mis 6 años, más de 6 años como rector, así que una referencia, y quizás como habitante de Chile por 90, muchas veces la política no entiende bien la tremenda contribución que se quiere hacer desde la universidad. Y muchas veces se mira a la universidad como una institución más, como un grupo que está buscando cosas para ella. Y creo que la actividad de hoy día, quiero realzarlo, destaca especialmente que hay una voluntad de servicio detrás de los académicos. Yo tuve el tremendo privilegio al comienzo de mi carrera profesional de estar en el INTA y recuerdo el espíritu que había ahí en este grupo configurado y liderado por el doctor Fernando Monkever, de haber hecho una cosa tan importante y tan increíble como era erradicar la desnutrición infantil en Chile en su grado extremo. Y eso era realmente un sentido de satisfacción muy grande y es por eso que valoro enormemente y quiero agradecer al subsecretario, al instituto de seguridad laboral, esta oportunidad que nos dan, porque realmente para nosotros es la oportunidad de realizarnos como institución. Ese es el sentido que tiene la Universidad de Chile. Y es por eso yo entonces que la aplicación de ese espíritu a una cosa tan importante, tan relevante como la prevención de accidentes, como es mejorar los sistemas de seguridad, en buenas cuentas la calidad de vida, disminuir la morbilidad, disminuir la mortalidad, ¿ya? Y cómo normas que tienen que ver con las conductas de las personas y con la responsabilidad que en conjunto se haga entre las empresas, ¿ya? Entre las micro y pequeñas empresas y los trabajadores, el clima que ahí se crea, la conciencia que existe, ¿ya? Juegan un rol clave y que este tipo de cosas que se dan en el ámbito de la interacción humana, que se dan en el ámbito de lo cognitivo, entender la causa de los problemas y enseguida de lo emocional, sentirse
las dos partes sinérgicamente buscando un entendimiento y una composición que va a ir en beneficio de todo, es algo que se consigue plenamente en un libro que por lo demás conlleva una cantidad de características dignas de ser destacadas. Una muy notable es el compromiso con la descentralización. No están hablando en abstracto, es un trabajo situado. Está situado en lugares concretos, que son las distintas regiones de este maravilloso y largo país, ¿ya? Que es Chile, y literalmente de Arica a Magallanes están ahí ejemplos puestos en el lugar mismo. Son cosas que se pueden fácilmente ser motivos de inspirador, de ser aplicables en circunstancias semejantes a las que están descritas en cada una de estas situaciones. También de algo que a los médicos, confieso, nos cuesta un poco, pero es fundamental decirlo, ¿ya? A nosotros nos cuesta un poco, me dice, yo lo que quiero es que no hayan huérfanos y no hayan viudos, y con eso más que me conformo. Y hay un aspecto humano que es clave cuando uno trata el tema de la accidentabilidad, y yo puedo hablar con cierta propiedad de eso porque mi área de especialización es el sueño y la medicina del sueño, y el tema de los accidentes en carretera, por quedarse dormido, es un tema muy, muy importante dentro de nuestra especialidad, así que sé bien de lo que uno habla, lo mismo con los turnos laborales. Y la verdad es que la cantidad de muertes totalmente evitables es enorme, los accidentes, y también lo que decía recién, si uno a eso quiere pragmáticamente ver cómo se traduce en un mejor ejercicio económico, no cabe duda que esa argumentación está ahí y es aplastante. No cabe ninguna duda que lo que se invierte en previsión de accidentes, lo que se invierte en mejorar las condiciones de trabajo, ¿ya? Es algo que redunda netamente en beneficio, el balance es absolutamente favorable. Pero por sobre todo lo primero es partir con esta mentalidad de que estas cosas no le pasan a los demás, le pueden pasar a uno, de que hay que conversar, que hay que entender, que hay un clima de racionalidad. Eso creo que también es muy importante hoy día. Las cosas son abordables racionalmente, uno puede entender las causas, uno puede ver qué es lo que está ocurriendo, qué decisión puede tener un efecto mejor o peor en el devenir, digamos, de los riesgos, ¿ya? Y con esa mirada racional que la universidad está obligada intrínsecamente a contribuir y aportar, creo que podemos llegar a un mucho, mucho mejor entendimiento y creo que podemos tomar conclusiones, repito, racionales que nos permitan construir una sociedad mejor, tan simple como eso, y tener un mejor ambiente laboral, prevenir los accidentes, y creo que este trabajo como ejemplo de interacción entre un gobierno y el representante del Estado y la Universidad de Chile, creo que para mí es algo que me satisface, y lo digo con todas sus letras, me emociona. Así que muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras y por tan importantes reflexiones en torno a temas como las conductas humanas y también la descentralización. Así que muchas gracias. A continuación, quiero darle la palabra a nuestro subsecretario de Previsión Social, señor Pedro Pizarro. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días, rector, buenos días, don Manuel, todos los presentes y asistentes. Veo que son muchos. La magia de la tecnología, en medio de una cuarentena tenemos casi 400 personas que estamos conectados hoy día. Así que, a ver, hoy la conocida frase que tenemos de más vale prevenir que curar tiene más sentido que nunca. Y la pandemia nos ha enseñado que debemos cuidarnos para cuidar a los demás. Y en materia de seguridad laboral esta idea es aún más importante. La publicación que hoy ve la luz y queda a disposición de todos los interesados presenta los resultados de una investigación que buscó sistematizar experiencias de prevención de micro y pequeñas empresas adheridas al ISR, de forma de contribuir a la instalación de un sistema de gestión del conocimiento que nos permite ir con una mejora día a día. Junto con eso, se espera que la difusión de este trabajo también aporte al conocimiento sobre las posibilidades de prevención en este tipo de empresas tan importantes a nivel nacional. El título además lo dice todo: conocer para prevenir citas y hallazgos. Es fundamental que las micro y pequeñas empresas conozcan e implementen las medidas de prevención. Acá, por ejemplo, se destaca el éxito mostrado por las empresas entrevistadas en generar un conocimiento preventivo al interior de sus equipos de trabajo,
lo que se manifiesta incluso con capacitaciones iniciales o inducción en seguridad y salud laboral a los trabajadores que se integran a la empresa. Esto permite finalmente lograr que las prácticas de prevención se mantengan en el tiempo y no se pierdan producto de la rotación que existe en el mercado laboral. Tenemos claro que en micro y pequeñas empresas siempre está la presión de la escasez de recursos y tiempo. Pero una vez que los empleadores reconocen la importancia de la seguridad laboral, esta se deja de ver como una inversión secundaria. Es importante que las empresas y los empleadores se informen sobre el seguro de accidentes y enfermedades laborales, así como sobre las funciones de los organismos administradores. Muchos y muchas desconocen los servicios a los que tienen acceso a través del seguro y por eso lamentablemente no los utilizan. Resulta relevante entonces contar con asesoría experta que acompañe los procesos de prevención en riesgos laborales. En esta materia, claramente, los expertos del Instituto de Seguridad Laboral juegan un rol sumamente relevante, así como también los asesores expertos y profesionales en prevención que se incorporan en distintos cargos al interior de las empresas. Es importante que las capacitaciones de seguridad laboral al interior de la empresa participen todos los actores para arraigar un conocimiento o un sentido común acerca de la prevención aplicado a las actividades, tareas o ámbitos laborales, de forma de generar una cultura preventiva que no se limite solo a algunas personas de la empresa. El análisis de los 12 casos que nos muestra el libro refleja que las prácticas de prevención de riesgos laborales son materia también de la gestión de llevar a cabo en las micro y pequeñas empresas. Vemos a través de las iniciativas específicas o mediante acciones transversales, las organizaciones de menor tamaño son capaces de mejorar sus condiciones de trabajo, con la ayuda que ya hemos comentado. Pero esto no lo puede hacer solo el dueño de la empresa o la jefatura. Es importante claramente involucrar a los trabajadores en el diseño de las prácticas preventivas de forma de comprometerlo a su cumplimiento. La inversión en seguridad y salud en el trabajo puede parecer costoso en un inicio, ya sea en recursos económicos o en tiempo, pero en el largo plazo claramente evita costos mayores. Debemos seguir generando conciencia. No se debe ver la prevención como un gasto, sino que como una inversión de la mayor relevancia. ¿Qué duda cabe que el COVID-19 nos ha puesto a prueba y nos deja desafíos en materia de seguridad laboral? En medida que los trabajadores se sientan seguros, y eso lo sabemos todos quienes trabajamos, uno puede trabajar mejor y desarrollar mejor su trabajo. Prueba de eso también son las recomendaciones que hemos hecho en lo que es el plan paso a paso laboral, de ir generando protocolos y medidas de prevención de contagio de forma colaborativa entre la empresa y los trabajadores. En síntesis, los invito a leer y conocer los casos que se plantean en el libro. Esta es una nueva realidad y ahí el ISL y esta subsecretaría van a seguir avanzando en una cultura preventiva, impulsando condiciones seguras, dignas y saludables para todos los trabajadores de Chile. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización del evento. Muchas gracias por sus palabras, subsecretario. No nos cabe duda que uno de sus objetivos es fomentar una cultura preventiva. Nos ha acompañado a recorrer el país en torno al tema. Así que muchas gracias por todo. Bueno, para seguir con el webinar, quiero contarles que en su segunda publicación, el Instituto de Seguridad Laboral ha querido relevar el rol de una eficiente mitigación de riesgos en la micro y pequeña empresa. Y fue así como surge esta versión de Conocer para Prevenir 2. Como ya mencioné, esta es una publicación realizada por el ISL en conjunto con el Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. A continuación les voy a contar quiénes participaron de esta publicación, de esta investigación. Del Centro de Sistemas Públicos participó Pablo González como investigador principal, Ramón Figueroa como investigador alterno, Pablo Paredes como coordinador, Álvaro Contreras como asesor en prevención de riesgos, Alan Berecín como sociólogo, Javiera Bravo como ingeniera de proyecto y Felipe Richmond como apoyo en transcripción. Del Instituto de Seguridad Laboral participaron en el trabajo de edición Félix Arredondo y Juan Pablo Dussert, ambos del Departamento de Estudios y Gestión Estratégica. Esta publicación presenta los resultados de un estudio que buscó sistematizar experiencias de prevención de micro y pequeñas empresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral, de tal forma de contribuir a un sistema de gestión del conocimiento que propicie una mejora continua en torno al tema de la microempresa. Junto a ello, se espera que la difusión de este trabajo sea un aporte al conocimiento sobre las posibilidades de prevención
en empresas de pequeño tamaño a nivel nacional. Queremos aprovechar de destacar a las 2 entidades empleadoras que participaron de esta investigación, todas ellas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral y que sabemos que hoy nos acompaña. Saludamos a Jet Servicios de la región de Arica y Parinacota, Panadería y Pastelería La Franchutería Limitada de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, Laboratorio Dental Francesetti de la región de Coquimbo, Bombas Hidráulicas High Flow de Valparaíso, Servicios Profesionales Chile Limitada de la región metropolitana, Agroforestal Díaz Calderón de la región de O'Higgins, Distribuidora New York de la región del Maule, Constructora Aldo Hernán Sepúlveda Pardo de la región de Ñuble, Alicura Salud de la región de Biobío, Constructora Morales Hermanos Limitada de la región de Los Ríos, Carlos Soto Otárola de la región de Aysén, y por último Cecinas Mingen Limitada de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Todas estas empresas hicieron posible Conocer para Prevenir 2. Y hoy queremos reconocer y agradecer, por supuesto, su participación. Los testimonios recogidos en la investigación sin duda van construyendo la historia de la seguridad laboral en Chile, y en específico la Ley 16.744 del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. A continuación, quiero darle la palabra a 2 autoridades connotadas de la seguridad y salud en el trabajo e invitarlos a entregarnos una reflexión de Conocer para Prevenir 2. También comentarles que nuestro chat está abierto. Recuerden hacer sus preguntas a través de las distintas plataformas y los chats que están disponibles. Le doy entonces la palabra al director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, señor Manuel Cañón, que nos entregará una pequeña reflexión respecto de esta publicación. Director, adelante. Gracias, Carolina. Hola, buenos días a todos y todas, en particular a los ponentes, el rector de la Universidad de Chile, Eno Vivaldi, al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, a la intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana, y a los investigadores del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, Pablo González y Pablo Paredes. A todos ellos, un cordial saludo. Bueno, la verdad es que respecto a este libro que es el que estamos, digamos, comentando hoy día, se pueden hacer varios comentarios, todos interesantes. En primer lugar, quiero decir que es una manifestación de la relevancia de vincular la seguridad y salud en el trabajo con el conocimiento académico. Este instituto, el ISL, tiene como un objetivo estratégico el ser referente en seguridad y salud en el trabajo en los segmentos en los cuales nosotros llegamos, que son justamente la microempresa, la pequeña empresa, las trabajadoras de casa particular, los trabajadores independientes y también muchos trabajadores públicos. Y uno de los drivers que nosotros tenemos considerados para ver si estamos logrando estos objetivos es justamente la vinculación que vamos teniendo con el mundo académico. Es también una publicación que destaca la importancia de la prevención en los riesgos laborales y el gran desafío que tenemos de ampliar, dar a conocer e impulsar buenas prácticas que finalmente consoliden la prevención al interior de las empresas. Respecto a la importancia de la prevención, se ha hablado y se va a seguir hablando y también se gestiona, lo cual es muy bueno, porque evidentemente yo creo que no hay 2 opiniones respecto a que la prevención es quizás el tema más importante para evitar accidentes, enfermedades y muertes por causa laboral. A diferencia de las otras prestaciones que los organismos administradores entregamos, que son las prestaciones médicas y las prestaciones económicas, que son fáciles de tangibilizar y visualizar, la prevención generalmente la medimos por la tasa de accidentes que nos entrega año a año, que nos comunica la Superintendencia de Seguridad Social y que probablemente en los próximos días nos comunicará la tasa del año 2020. Y a ese respecto es importante analizar la evolución que ha tenido esta tasa a través del tiempo. Si uno toma como punto de partida, no obstante se inicia mucho antes, pero si uno toma como punto de partida el año 1968, cuando se promulga la ley 16.744, que las tasas eran de 2 dígitos, del orden del 30%, si toma como punto intermedio
el año 2010, cuando ocurre el accidente de la mina San José, que la tasa era un 5,3%, y en donde se coloca el tema de la seguridad en el trabajo sobre la mesa de manera bastante enfática, lo que da origen a una comisión, y por otra parte, posteriormente a la promulgación de la política en seguridad y salud en el trabajo, hoy día nos encontramos con tasas del 3%. Por lo tanto, ha habido un aumento significativo en términos de la prevención. Pero la verdad es que todavía queda mucho por hacer, porque hablar del 3% en términos de la cantidad de trabajadores que tenemos nosotros en el país, es hablar que en promedio, cada hora en este país se accidentan 20 trabajadores. Y lo que es más dramático aún es que cada día, considerando los accidentes laborales y los accidentes de trayecto, cada día en nuestro país se muere un trabajador por causas laborales. Y esta característica no es menor, porque se trata de empresas que por su número de trabajadores no tienen muchas veces comité paritario, y en la mayoría la primera o única intervención que tienen con el concepto de prevención es a través de su organismo administrador, en este caso nosotros ILSL. Y me refiero a estas empresas que en promedio tienen 1,7 trabajadores y que componen gran parte de nuestra cartera. Permítanme detenerme un poco en este punto. Actualmente cotizan en el seguro aproximadamente de 1.050.000 entidades. De ese 1.050.000 entidades que se componen por empresas y por trabajadores independientes, 880.000 aproximadamente están adheridas al Instituto de Seguridad Laboral, lo que representa aproximadamente un 84%. Yo siempre cuando digo esta cifra, la verdad es que causa bastante extrañeza, porque en el mundo de los accidentes laborales, generalmente se conoce las mutuales, ¿ya? Y es razonable porque las mutuales ejercen una labor muy importante en lo que es la prevención de accidentes, pero también tienen mucha más visibilidad, por razones obvias, digamos. Ya nosotros no tenemos tanta visibilidad. Pero sin embargo, el 84% de estas entidades cotizantes pertenecen al Instituto de Seguridad Laboral. Y este es quizás el desafío más importante que nosotros tenemos como ISL, el de la cobertura. Y es una de las razones justamente por qué este estudio es tan importante, que hoy se plasma en mostrar cómo 12 empresas que pertenecen a nuestro sector de adheridos han adquirido prácticas que han convertido en hábitos preventivos. La difusión de este conocimiento, el de este libro, en conjunto con nuestro trabajo preventivo presencial y con nuestras plataformas tecnológicas como el Campus Prevención y el Call Center de Prevención atendidos por profesionales de la prevención, son las herramientas que hoy estamos utilizando para hacernos cargo de este desafío del aumento de cobertura. Este libro, que se origina en el mandato de la SUCESO, de la Superintendencia de Seguridad Social, a los organismos que administran el seguro de realizar investigación e innovación en materia de prevención de riesgos laborales, es altamente interesante porque muestra las diferentes formas en que los empleadores, en que las empresas se acercan a la prevención. Ya sea por la presencia de organismos externos, como un fiscalizador, u su organismo administrador, en este caso nosotros, el ISL, pero también de mutuo propio, porque han tenido experiencias de accidentes anteriormente, porque reconocen la importancia de evitar accidentes por la salud de sus empleados, por el impacto negativo que tienen los accidentes en las familias de los empleados y por el impacto negativo que también tiene en la cadena preventiva. Quiero destacar esto último, que es cuando el empleador es el que detecta la necesidad de identificar riesgos y comienza con la aplicación de prácticas en conjunto con los trabajadores. Esa actitud es muy importante. Que el empleador y el trabajador tomen muchas veces la iniciativa y comiencen con la implementación de prácticas o ayuda a la generación de una cultura preventiva, que también es uno de los objetivos que nosotros tenemos en este instituto. Al respecto, quiero destacar algunas citas que se pueden encontrar en el libro y que hablan de la adquisición de buenas prácticas que se convierten en hábitos preventivos. Un representante de la parte empleadora dice, bueno, primero que nada, partir ordenados, tener gente capacitada para todos los tipos de trabajos, porque son diferentes cosas las que se hacen. Mantener una charla diaria, preocuparse y hacer seguimiento y que toda la gente tenga sus
elementos de protección personal. Un experto del ISL dice, ellos se acercaron solos a pedir asesoría, porque estaban intentando abrir una nueva clínica dental. Llamó la atención que una empresa, antes de empezar a trabajar, busca asesoría. En eso se destacaba porque como práctica incluyeron la prevención en el diseño de sus actividades. Y un trabajador dice, se evita el accidente laboral, una caída, cualquier cosa, cualquier accidente. Aparte que los trabajadores solicitan cosas y se cumplen. Eso es lo mejor. Además, la comunicación con la empresa, con la gerencia, es excelente. No se escuchan y se cumplen las cosas. En estas 3 citas encontramos interesantes mensajes. Primero, el empleador reconoce la importancia de adquirir la práctica de tener reuniones diarias en donde, junto con planificar el trabajo del día, se identifican los riesgos y distribuyen los elementos de protección personal. El experto del ISL reconoce que el empleador haya solicitado asesoría para la nueva instalación en un determinado lugar y que haya querido incorporar herramientas de prevención en esta instalación. Por último, el trabajador reconoce la importancia de que la empresa se preocupe de ellos, lo que se manifiesta en que los cuidan y los escuchan. Son todas prácticas simples, pero que felizmente pueden evitar accidentes, enfermedades y muertes. Esto me lleva, en concordancia con lo dicho respecto a la importancia de la prevención, a agradecer a los empleadores de las micro y pequeñas empresas cuyas experiencias y buenas prácticas son relatadas en esta publicación. Ellos han entendido el sentido que significa la prevención de riesgos laborales, lo cual es nuestra razón de ser como institución, poniendo en el centro de las preocupaciones de la seguridad y salud en el trabajo, no como un tema accesorio, sino como un tema central en su modelo de negocio. También un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que fueron partícipes de estas experiencias y que también tuvieron la disposición, por una parte, identificar y por otra, internalizar nuevas prácticas preventivas que finalmente se convierten en hábitos. Por último, nuevamente un reconocimiento para nuestros propios prevencionistas de riesgos laborales del ISL que trabajan en terreno. Ellos y ellas han descubierto, han sido precursores, han monitoreado estas experiencias o las han promovido y asistido técnicamente y han contribuido a que estas iniciativas tengan el mayor impacto posible. Por último, agradecer a nuestros profesionales del Departamento de Estudios Estratégicos y Control de Gestión y al Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, quienes en un esfuerzo conjunto permiten hoy con alegría y con orgullo demos a conocer esta edición de Conocer para Prevenir 2, que como dice su nombre, nos acerca cada vez más a la vida de nuestras empresas, sentando una base sólida para proyectar este conocimiento hacia la mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo en nuestras empresas. Gracias, Carolina. Muchas gracias, director, por su palabra. Sin duda, abrir el debate respecto de las buenas prácticas en prevención de riesgos, con foco en la microempresa y poder hacerlas como algo habitual, es un hecho muy relevante, que nos desafía a reflexionar. Nos desafía a reflexionar y generar acciones para una prevención efectiva y eficiente para todas y para todos los trabajadores de nuestro país, como es nuestra misión. Es por eso que ahora quiero dar la palabra a la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, la señora Pamela Gana, que nos entregará también una reflexión respecto de Conocer para Prevenir 2. Adelante, Intendenta. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos y todas, en especial al rector, al subsecretario, al director y a los investigadores. Bueno, primero quiero agradecer al ISL por invitarme a comentar este libro, Conocer para Prevenir, ya en una segunda versión, y también felicitarlos por realizar este encuentro para conversar sobre prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Tenemos la suerte de tener a 418 conectados en este momento gracias a la tecnología. Bueno, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, como lo mencionó el director, ya tiene más de 50 años y surgió en un contexto donde las tasas de accidentabilidad superaban el 30% y por lo cual la entrega de prestaciones médicas y económicas a los accidentados obviamente era esencial como parte del desarrollo de la seguridad social de la época. 50 años más tarde o más tarde, la entrega de prestaciones médicas y económicas a los accidentados y enfermos sigue siendo, por cierto, necesaria. Pero a nivel mundial, el desarrollo de la disciplina ha llevado a poner el foco central en la importancia de la implementación de medidas preventivas en los lugares de trabajo para así reducir y ojalá eliminar los riesgos de accidentes y enfermedades laborales. Hoy, en el contexto de la situación sanitaria que estamos enfrentando desde marzo del año pasado por la pandemia de COVID-19, se hace más necesario que nunca la instalación de medidas preventivas que eviten el contagio en los lugares de trabajo.
El diseño e implementación de las acciones de prevención no debe ser vista por las empresas como acciones solo aisladas, sino que debe ser parte de una cultura preventiva que ponga el foco en la seguridad y salud de los trabajadores, vista como un complemento necesario para el crecimiento y la producción de la empresa, es decir, como un eje central de la sustentabilidad de mediano y largo plazo de la empresa y de nuestra economía en general. Así, la instalación de una cultura preventiva requiere mirar las acciones de prevención no como un costo, como decía el subsecretario, sino que como una inversión que aporta el resultado de la empresa y beneficia a todos los actores. De más está decir que es una obligación legal la seguridad y salud de los trabajadores por parte de los empleadores. Y es importante no olvidar que es un deber ético la implementación de las medidas preventivas. No está de más recordar que aún seguimos lamentando la muerte de 360 trabajadores en 2019, de los cuales, de esos 360, 197 de estas personas fallecieron por accidentes del trabajo. Y de esos 197, 89 pertenecían a empresas de menos de 10 trabajadores y 57 de ellos, de esos 197, eran de empresas de 10 a 49 trabajadores. Y además lamentamos el fallecimiento de 163 personas en accidentes de trabajo por moverse de su casa al trabajo o viceversa. Las estadísticas oficiales del 2020, estos datos eran 2019, las del 2020 serán entregadas por la Superintendenta de Seguridad Social la próxima semana, el 28 de abril, en el cual se conmemora el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero puedo adelantarles que aún en la situación de menor actividad que vio el país en 2020, que va a bajar la tasa de accidentabilidad, el número de fallecidos supera los 300 casos. Y en este ámbito, claramente, no hay números aceptables que no sea el cero daño. Y en ese contexto, la visión de cultura preventiva se requiere instalar, y para poder instalarse se requiere un diálogo social al interior de la empresa, diálogo y acuerdos entre trabajadores y empleadores para el mejor establecimiento de prácticas preventivas que cuiden la salud de todos. Esto se aplica tanto en empresas grandes como medianas, pequeñas y microempresas. Los casos que el libro hoy nos presenta, el Centro de Estudios Públicos de la Universidad de Chile y el Instituto de Seguridad Laboral, contiene de todo esto que he señalado. Contiene conversación al interior de la empresa, visión estratégica por parte de la parte empleadora, participación y compromiso de ambas partes. Solo a través de la instalación de una prevención participativa, por cierto, lograremos trabajadores más sanos y seguros. El libro nos muestra estas valiosas experiencias que nos dice que sí se puede. Nos muestra que sí se puede en las pequeñas, en las micro y pequeñas empresas, que sí se puede a través del trabajo conjunto. Las empresas micro y pequeñas de menos de 50 trabajadores representan un sector importante de las empresas de nuestro país y da empleo, un porcentaje importante de nuestro mercado laboral. De ahí también la relevancia de la instalación de una cultura preventiva en estas empresas. Casos como los que contiene este libro muestra quizá una falta de sistematización de las acciones, lo cual revela un desafío importante para los organismos administradores, mutualidades e ISL. Los organismos administradores del seguro, el cual incluye el Instituto de Seguridad Laboral, tienen el gran desafío de aportar a las empresas, de asesorarlas en la implementación de medidas preventivas. Pero podemos ir más allá. Tiene el desafío de aportar en la instalación de una cultura preventiva desde una mirada de la seguridad social. Por cierto, no es tarea fácil, especialmente para el ISL, que como lo señala el libro, en el 2019 casi la totalidad de sus empresas adheridas eran micro y pequeñas empresas. Por cierto que no es una tarea fácil, pero no lo vemos como algo imposible. Este libro nos muestra que sí se puede, que la semilla de la preocupación por el cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores está presente también en las empresas de menor tamaño. Entre los casos contenidos en el libro resalto que se muestran experiencias de estas empresas de distintas regiones, tamaños y sectores económicos. Todos tienen algo en común: el deseo, y más allá de la obligación legal, el deseo y la convicción de tener un mejor trabajo, es decir, más sano y seguro. Todos los casos buscan seguir el proceso, consciente o inconscientemente, de identificar los peligros, lo que es la base y el punto inicial de la acción preventiva, para así gestionarlos, es decir, llevar a establecer medidas de control. Algunos lo hacen contando con expertos de apoyo, otros donde los mismos trabajadores se capacitan para hacer ese apoyo. Lo hacen, como dice una trabajadora en el libro, conversando con la gente. Tratan de tener, también lo dice otro trabajador, un cambio de actitud, como dice otra entrevistada. Es decir, tratan de instalar la tan deseada cultura preventiva.
Lo anterior a través de instalar la planificación del trabajo, donde la prevención es algo considerado en esa planificación. Otro de los casos que muestra el libro, tuvieron la oportunidad de empezar la empresa o cambiar de lugar considerando la seguridad y salud del trabajo desde el inicio. Esa es una gran oportunidad, porque, por ejemplo, pudieron diseñar lugares físicos que consideraran la seguridad y salud, comprar maquinarias más seguras y, más importante aún, diseñar los procesos desde su concepción que tuvo en consideración la gestión de riesgos. Otras no tienen la misma suerte de iniciarlo desde el inicio, pero pueden revertir la situación. Por ejemplo, existió otra que partió, el impulso fue desde una mala experiencia, una multa. Lo importante es que reaccionaron a esa situación y desearon y se comprometieron a cambiar esa situación. En fin, todas ellas han entendido, como lo dice un trabajador, que, comillas, si no se realiza de manera correcta, puede haber consecuencias, incluso fatales. Cierra comillas. Esto, por cierto, es parte de la instalación de una cultura preventiva. Otros se plantearon el objetivo de generar entre los trabajadores líderes de prevención. Otros no solo se planteó la seguridad y salud, sino que además consideraron lo importante la inclusión de las personas discapacitadas. Y por cierto, que su inclusión sea en un contexto sano y seguro. ¿Cómo no vamos a estar contentos de ver estas experiencias existen? Es decir, que sí se puede. Pero también el libro hace evidente que las empresas se las debe asesorar para que las acciones preventivas sean incorporadas en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que instale herramientas preventivas como algo sistemático y permanente en la empresa. Lo anterior involucra entregar apoyo por parte de las mutualidades del ISL en levantamiento de los procesos, la identificación de los peligros, la medición de los riesgos, la elaboración de los planes de prevención, el seguimiento de esto y la mejora continua de los mismos. De igual forma, es importante el acompañamiento a los comités paritarios por parte de las mutualidades y el ISL para que cumplan una función participativa y relevante en prevención al interior de la empresa. Y donde estos comités no existen, se hace necesaria la capacitación a trabajadores que puedan actuar como monitores en seguridad y salud en el trabajo, que algunas de estas empresas lo tenían. Esta figura en las empresas de menor tamaño, como la microempresa, se vuelve necesario y relevante. De igual forma, las mutualidades y el ISL enfrentan el desafío de entregar prescripciones preventivas relevantes, capacitación, vigilancia ambiental a la salud de las empresas. Para el ISL, en el contexto de su cartera de empresas adherentes, que son en su mayoría empresas micro y pequeñas, este desafío es aún mayor. Adicionado a restricciones a veces del Instituto de Menor Flexibilidad de Gestión Presupuestaria, por ser un servicio público, el desafío de gestión de estas prestaciones preventivas se hace aún más relevante, pero insisto, no es imposible. Otro desafío que se enfrenta es de qué manera se hace cargo las nuevas formas de trabajo, entre comillas, nuevas formas de trabajo, y su prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Yo siempre menciono que la seguridad social en todos sus ámbitos debe ser capaz de adaptarse a esos cambios del mercado laboral y cubrir, no dejar descubiertos a esos trabajadores o menos protegidos que no son tradicionales. Y no al revés, no dejarlos desprotegidos, sino que la seguridad social se debe adaptar a los cambios del mercado laboral. Por último, quiero mencionar la satisfacción que me genera ver que los recursos del seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales destinados a estudios de investigación nos entregan material como este libro, que puede ser consultado por otros trabajadores y empresas, y por qué no decirlo, puede servir de ejemplo e inspiración para otras, para mostrarle que empresas de menor tamaño también se puede. Hace 5 años, la Superintendencia de Seguridad Social propuso investigadores a participar. Pensamos en ese momento obtener estudios como este que queden disponibles a la comunidad y sean utilizados para el logro de una mejor seguridad y salud. Hace un tiempo me dijeron una frase que hay que soñar en lo imposible y trabajar para lograrlo.
Perdón, se me había ido el audio, creo. Hace tiempo me dijeron una frase que hay que soñar en lo imposible y trabajar para lograrlo. Hoy más que nunca es necesario esto, es necesario, y también eso incluye que hay que soñar en lo imposible en la prevención de riesgo. Y por lo tanto creemos que sí se puede y eso lo tenemos que lograr todos en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendenta, por sus palabras, por sus reflexiones, por relevar los desafíos que enfrenta día a día el ISL y también por mencionar algunos comentarios específicos de las personas que participaron de la investigación, que son trabajadores de pequeñas y medianas empresas y que nos entregan una pequeña cuota de realidad. Como sabemos todos, el ISL es muy importante para nosotros poder entregar espacios de conversación que puedan contribuir a las mejoras en las condiciones de la seguridad y la salud, con foco en nuestras empresas adheridas. Pero también, no solo a las empresas, sino que a los trabajadores y trabajadoras que lo requieran en todo el país. Para conocer en profundidad los hallazgos de esta investigación, hemos invitado a los investigadores del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, Pablo González, director académico, y Pablo Paredes, ingeniero de proyectos y estudios, ambos del Centro de Sistemas Públicos. Le damos la palabra a las investigaciones para que nos hagan una presentación de esta publicación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a las personas que presentaron el libro inicialmente, a las autoridades. Este libro parte de la necesidad de reconocer, no sé si están pudiendo pasar las diapos, del desafío de la prevención de riesgo en la micro y pequeña empresa, 12 casos de éxito. Si pueden seguir, o se cayó el sistema. Sí. Bien. Dale, Pablo, está todo ok funcionando, te escuchamos. La prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales es un pilar de la política de seguridad y salud en el trabajo. Creo que el dicho más vale prevenir que curar, como se dijo, ¿no es cierto?, está en el centro de cómo está estructurado el sistema, y se han hecho grandes progresos en el tiempo reciente y por lo tanto los desafíos que vienen hacia el futuro son muy importantes de atender. En ese sentido, el valor público que genera el poder actuar para que se realice lo más deseable, que es que no haya accidentes, que no se generen enfermedades, es indudablemente mejor que desde el punto de vista de la sociedad, ¿no es cierto?, que tener que intentar curar, rehabilitar, etc. Y lo bueno es que el sistema está estructurado para eso y está preocupado de que efectivamente esas tasas se reduzcan lo más posible. Y los desafíos que quedan son indudablemente muy importantes y difíciles de atender, y por lo tanto son un desafío para el país. ¿Cómo avanzamos en eso? Una de las formas de avanzar es precisamente este tipo de iniciativas que ha emprendido el ISL y al cual agradecemos nos haya invitado a participar con ellos en esta iniciativa, en esta empresa. El desafío es, por supuesto, muy grande, especialmente en este sector que genera el mayor empleo en el país y que muchas veces cuenta con menos recursos para realizar este tipo de acciones. Entonces, lo que pretende hacer este estudio es desarrollar de manera, mirar esta creatividad que tienen las empresas muchas veces en condiciones no necesariamente las mejores para hacerlo, pero con gran conciencia del problema, con una gran mirada del valor público que se genera por el hecho de que sus trabajadores puedan llegar, como dijo el rector, ¿no es cierto?, a sus casas al final del día, ¿no es cierto?, y mantener el nivel de salud y de calidad de vida de ellos y de su familia en el centro de su acción. Y ellas están más exigidas probablemente por la
cantidad de recursos que tienen y por lo mismo la capacidad, la creatividad, la innovación es tan importante. Siguiente. Los objetivos de este estudio que pretende contribuir a este propósito son sistematizar las experiencias de prevención de microempresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral, contribuyendo a la integración de un sistema de gestión de conocimiento que permita la mejora continua. En este sentido, creemos que los sistemas de apoyo que se generen desde el Instituto hacia las empresas son una iniciativa fundamental para contribuir a efectivamente una mejora en las prácticas de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Y este es un paso en ese sentido. ¿Cómo se hizo? A través de 4 objetivos específicos. Primero se identificó y luego se analizó 5 casos nacionales e internacionales de prevención en micro y pequeñas empresas a partir de una revisión de estudios y literatura especializada, casos que eran especialmente destacados y relevantes para la realidad nacional que queríamos estudiar. Luego se identifica y caracteriza las experiencias de prevención a partir del conocimiento acumulado en el instituto que permita realizar un primer catastro a nivel nacional de prácticas destacadas de prevención. En ese sentido, las prácticas que nosotros relevamos no son la única, evidentemente, son las que fueron seleccionadas por algunas de las características que vamos a mencionar a continuación. En tercer lugar, se realizaron estudios de esos casos. O sea, se tomó un conjunto de micro y pequeñas empresas que cumplían con ciertos criterios que nos permiten afirmar que son prácticas destacadas de prevención que se ofrece, ¿no es cierto?, a través de una documentación, edición y publicación de estas experiencias como un insumo para otras, ¿no es cierto?, que no les queremos decir que esto es lo que tienen que hacer, sino más bien esto es un insumo para que ellos mismos reflexionen en un contexto situado y co-creen prácticas que sean más adecuadas para el contexto en que viven. Y en ese sentido, la evidencia científica y de las prácticas de otros son un insumo que nosotros planteamos para esos procesos de co-creación. Un aspecto muy importante para realizar estos objetivos, la diapositiva siguiente, es poder definir cuáles son las mejores prácticas. ¿Qué tiene que cumplir las mejores prácticas? Y en ese sentido queremos apuntar, ¿no es cierto?, a que intentamos llegar a un nivel de especificidad de criterios que sea razonable y que permita trabajar operativamente, ¿no es cierto?, con esos criterios. En ese sentido, las buenas prácticas entendemos que son prácticas que son efectivas, es decir, que obtienen los objetivos deseados, que movilizan hacia los objetivos deseados de mejorar la prevención y reducir la posibilidad de accidentes y enfermedad laboral, que son eficientes en el sentido que los recursos son escasos, más aún en este tipo de situaciones en que son empresas pequeñas y por lo tanto el desafío de eficiencia es muy fuerte. Prácticas en las cuales hay planificación, es decir, primero hay un diagnóstico, es decir, hay un análisis de situación que nos permite identificar cuáles son nuestros principales problemas y a partir de ahí se generan estrategias de acción y a partir de una estrategia bien diseñada se planifican las tareas operativas y se dan directrices para realizar tareas específicas y se gestionan esas tareas operativas, es decir, no hay un desfase entre lo que se piensa y lo que se implementa. Muchas veces esos son uno de los problemas que se enfrentan en las situaciones reales, que se diseña alejado de la práctica y eso genera problemas de implementación. En estos casos que nosotros estamos relevando, las implementaciones son tremendamente efectivas. Las prácticas tienen que ser posibles de evaluar, es decir, que haya criterios que permitan decir que son efectivamente buenas prácticas. En general reflejan innovación desde el contexto específico en crear nuevas ideas o aprovechar mejor las oportunidades existentes, que son universales, es decir, que pueden ser replicadas por otros y que tienen ciertos principios éticos, es decir, que no tienen, por ejemplo, máximas como el fin justifica los medios, sino que obedecen
a comportamiento en base a valores éticos. Y para más especificidad, esto se llevó en la siguiente diapositiva, a que definiéramos mejores prácticas, ¿no es cierto?, como las que cumplen con normas de acción y proyectos que conducen a una empresa a buenos o muy buenos resultados en seguridad y salud en el trabajo. Esto es, que reducen la exposición potencial total a fuentes de peligro, que logran una reducción sustantiva y estable del peligro, que mejoran las condiciones generales de trabajo y promoción eficaz de la salud, la seguridad y la eficiencia, que especifican los métodos y medidas que pueden ser tomadas con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, de calidad de vida, de seguridad y de salud. Ponen el foco, cuando es posible, en la identificación de la causa raíz de los peligros. Muchas veces no hay una sola causa, a veces los fenómenos son multidimensionales, ¿no es cierto?, y por lo tanto se hacen cargo del diagnóstico en forma integral, que son eficaces en resultados y en la ética de su aplicación, que respetan y cumplen la normativa vigente, evidentemente, que tienen flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los usuarios y que tienen claridad de información que permite su aplicación en los lugares de trabajo. Es muy importante este factor, la posibilidad de que haya buena información para todos y que se generen a partir de esa información cambios de comportamiento, y que hay participación y compromiso de todas las partes, especialmente los trabajadores y trabajadoras que formarán parte de las acciones emprendidas. Pablo Paredes, dejo la palabra. Muchas gracias, Pablo. Para continuar con la presentación, vamos a comentarles brevemente qué es lo que se realizó durante este proyecto, para después pasar a los resultados y aprendizajes que este trabajo nos dejó. En términos del desarrollo de este trabajo, como mencionó Pablo, partimos realizando una revisión documental de casos en algunos países, en España, Estados Unidos y también algunas experiencias en Chile. Y junto con ello hicimos una revisión de bibliografía y literatura especializada sobre prevención de riesgo, en el fondo para llegar a estas definiciones que Pablo recién comentaba y poder caracterizar qué es lo que vamos a entender por prevención de riesgos en micro y pequeña empresa, y también comprender las dificultades y los desafíos que tanto en Chile como en el extranjero este ámbito implica para los organismos que trabajan con este perfil de empresa, en el fondo, que tienen características específicas, que enfrentan desafíos específicos. A partir de esta revisión inicial, después pasamos a la fase de levantamiento de prácticas en prevención, que se realizó con ayuda fundamental de los prevencionistas del Instituto de Seguridad Laboral. Nos reunimos con ellos en un taller de trabajo a inicios del año pasado, cuando todavía se podían hacer actividades presenciales. Levantamos una serie de insumos con ellos a partir de qué tipo de prácticas ellos veían en su actividad cotidiana, qué tipo de preguntas en el fondo podían acercarnos a levantar prácticas con sus colegas de las regiones, y a partir de ello levantamos una encuesta que mandamos de forma digital a los prevencionistas de todo Chile del Instituto de Seguridad Laboral, y como mencionaba Pablo, levantamos una serie de prácticas a modo de primer catastro, en el fondo del tipo de iniciativas que ellos veían en su cotidianidad cuando visitaban a las empresas, cuando veían la realidad cotidiana de las micro y pequeñas empresas de Chile. Y a partir de este primer catastro pasamos a la fase 3, que era fundamentalmente identificar un conjunto prioritario, por lo menos para efectos del estudio, de prácticas que nos parecían más relevantes por completitud de la información, por la diversidad de regiones, por la diversidad de rubros, de tamaños de empresas. Esta selección de empresas la realizamos de manera interna, también con validación de los equipos de estudios y de prevención del Instituto de Seguridad Laboral. Tuvimos que rediseñar también las pautas de entrevistas en el contexto de la pandemia, y aquí es relevante considerar la capacidad de las micro y pequeñas empresas aún en el contexto del 2020 para adecuar sus formas de trabajo. Todos tuvieron una muy buena recepción mediante entrevistas remotas, usando Skype, usando Google Meet, Zoom, y esa capacidad era bien impresionante, la verdad, de reconocer. En cada una de estas empresas que nos contactamos, coordinamos y levantamos las prácticas considerando entrevistas a empleadores o encargados de recursos humanos que eran representantes de la parte empleadora, entrevistas a los trabajadores que en ocasiones también eran representantes de los comités paritarios, y esto lo complementamos también con documentación adicional, por ejemplo, de fotografías, documentación que las empresas nos facilitaban, documentación del ICL también en ocasiones, y también con entrevistas a los expertos del ICL que acompañaban a estas empresas y que tenían una visión externa con respecto a cómo funcionaban este tipo de empresas, este tipo de prácticas. Y a partir de ahí sistematizamos los casos, editamos el documento y, bueno, fundamentalmente editamos y estamos en el lanzamiento del libro final ahora como resultado final de todo este trabajo del 2020.
A modo de síntesis, los 12 casos que se levantaron son 12 empresas de 12 regiones diferentes en distintos rubros. Hay algunas que tienen como alguna mayor representación, como construcción o ciertos ámbitos de comercio. Hay distintos números de trabajadores. En el fondo, obviamente estos 12 casos no representan a toda la diversidad de casos o de empresas que tiene el Instituto de Seguridad Laboral en todo Chile, pero sí intenta mostrar al menos experiencias diversas que efectivamente los prevencionistas del ICL visitan y reconocen en su vida cotidiana cuando visitan este tipo de empresas. Entonces, es una primera aproximación en el fondo para levantar el tipo de prácticas que existen y que no siempre se conocen fuera como del ámbito local donde estas empresas se desarrollan. Y obviamente todas estas empresas son en general pequeñas o micro. Estas empresas en general levantamos información a partir del origen, de cómo se desarrollaron estas prácticas en su origen, en el fondo de dónde nacieron, cómo se implementaron, cómo se vincularon con el Instituto de Seguridad Laboral, qué resultados obtuvieron y finalmente qué lecciones este tipo de casos nos entregan, ya sea para otras empresas similares o también para el Instituto de Seguridad Laboral u otras instituciones que estén interesadas en promover la prevención de riesgos en micro y pequeñas empresas. En el fondo ese es el esquema en el que los lectores de este libro se van a encontrar cuando lo descarguen en el sitio del Instituto de Seguridad Laboral, lo puedan leer físicamente. Esa va a ser la estructura de cada uno de los casos. A modo de síntesis de los aprendizajes y de las lecciones que estos 12 casos nos dejan, en cuanto al origen de las prácticas, en general las iniciativas que logramos identificar muestran que estas prácticas se originan a partir de diversas maneras, en el fondo. Hay algunas iniciativas que surgen como un quiebre en ciertas trayectorias, por ejemplo, inquietud de los empresarios, de los representantes de las empresas por algunas experiencias que pueden ser quizás traumáticas, por ejemplo, ciertas fiscalizaciones, ciertos problemas que hayan tenido con respecto a temas normativos en el pasado, y ahí se dan cuenta, en el fondo, que están en una falta, se dan cuenta que les faltan aprender ciertos temas, y eso los lleva a una nueva trayectoria con respecto a su origen. También por la presencia, por ser testigos de accidentes y enfermedades profesionales dentro de las empresas, en su trayectoria anterior o en su entorno, en el fondo. Y esto es relevante porque en empresas micro y pequeñas, los accidentes no solamente afectan como a colegas con los que se trabaja, sino que en equipos muy reducidos muchas veces también afectan a amigos, en general a gente con la que hay cierta afinidad más allá de lo laboral. Y para las empresas también, por ejemplo, una empresa de 5 trabajadores, un accidentado o una persona con enfermedad laboral es el 20% de su planta de trabajadores. Entonces, también incluso a nivel empleador, es un tema muy crítico. Y finalmente también otro tipo de iniciativas que surgen por iniciativa de los empleadores o de los trabajadores de la empresa, en el fondo ideas que surgen y que se implementan por voluntad propia, o también por transferencia de conocimientos, por ejemplo, a partir de empresas relacionadas, empresas mandantes, por ejemplo, por influjo de la ley de subcontratación, o por asesores también que tienen información técnica con respecto a prácticas preventivas y las implementan y las empresas tienen voluntad para realizarlas. Esas en general son como las grandes categorías de dónde provienen las prácticas que nosotros identificamos. Con respecto a la implementación, este libro, en las 2 iniciativas que levanta, identifica 2 tipos de prácticas generales, como las clasificamos. Por una parte, prácticas específicas, que cuentan elementos propios de una metodología, por ejemplo, incorporan elementos de diseño, de implementación y cierta evaluación de los resultados que se desean obtener. Y aquí ya los expositores anteriores mencionaron algunos de ellos. Por ejemplo, la formación de líderes en empresas de construcción, en donde no solamente los empleadores o los prevencionistas están a cargo de supervisar que las prácticas preventivas se realicen, sino que también grupos de trabajadores forman cuadrillas y ellos están como a cargo de que los trabajadores que están bajo su supervisión en el fondo cumplan con la normativa, utilicen los equipamientos de protección personal pertinentes, y ocupen los espacios en el fondo de tal manera como están diseñados. Entonces ese compromiso con los trabajadores es algo que se releva bastante a lo largo del estudio. Junto con ello también hay, por ejemplo, turnos rotativos en ciertas empresas en donde se van rotando las posiciones para efectos de lidiar con problemas musculoesqueléticos. Y un caso en particular que es bien interesante en el libro es una empresa en particular que utiliza una metodología de origen asiática que se llama 6S sobre orden y seguridad en lugar del trabajo, en el fondo que se organiza como todos los elementos de protección personal, todos los elementos de infraestructura están localizados dentro de la empresa para evitar riesgos de enfermedades y accidentes. Y junto con ello también hablamos de prácticas transversales, que son programas quizás no tan específicos, quizás no tan sofisticados, pero que generan una muy buena percepción interior de la empresa, como programas de capacitación, pausas activas o incorporación de asesores en roles críticos de prevención, que eso en general también se valora. Y esto es relevante en cuanto que en todos los casos se destaca esta idea de el desarrollo de una conciencia preventiva al interior de los equipos de trabajo. En el fondo no son solamente iniciativas, sino que en general hay una conciencia de que la prevención es importante.
En relación con la vinculación con el ICL, en general todas estas empresas, las 2 empresas que nosotros destacamos en este estudio, se trata de empresas que tienen una muy buena relación con el Instituto de Seguridad Laboral, que como mencionaron anteriormente, en ocasiones ellos mismos fueron a buscar al Instituto de Seguridad Laboral para que los asesore en el lanzamiento de la empresa, en su desarrollo. Por ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, varias de estas empresas se contactaban con ellos para buscar asesoría sobre cómo poder abrir, cómo poder reabrir, cómo poder desarrollarse en el contexto sanitario de la pandemia. Y en general es una experiencia que se ha ido desarrollando a través del tiempo. En general la LICL conoce su trayectoria, sabe de dónde vienen, y hay una muy buena comunicación, y eso es algo digno de destacarse en general. Especialmente una vez que las empresas toman conciencia de la normativa laboral y de los derechos que tienen en el fondo como empresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral y de los beneficios que tiene el Fondo del Seguro de Accidentes y Enfermedades Laborales. Esto es un tema muy relevante. En cuanto a los resultados, tanto trabajadores como los expertos del Instituto de Seguridad Laboral reconocen que en todas estas prácticas aumentó la percepción de seguridad en el lugar de trabajo. En general se sienten que los riesgos están más mitigados, que las condiciones que ofrecen los trabajadores mejoraron. En los casos en donde las empresas vienen de condiciones normativas quizás con problemas en sus inicios, se observa un cumplimiento transversal de la normativa vigente. Entonces, en ese sentido es como una línea base que las empresas comienzan a cumplir, lo cual en las microempresas no siempre es lo que ocurre, y eso es algo digno de destacarse, que en el fondo que esta normativa pase a ser como una línea base, un sentido común. Y por el lado de los empleadores, se destaca también esta idea de la cultura preventiva, no solo como algo que contribuye a la prevención de riesgos de enfermedades laborales, lo cual ellos evidentemente valoran, sino también con respecto a que mejore el clima laboral. Aquí hay una cita de un empleador que menciona ahí, cuando la empresa se preocupa de los trabajadores también se preocupan más de la empresa que donde ellos desarrollan sus funciones. Entonces, acá hay un tema que no solamente, obviamente el foco de este libro tiene que ver con la prevención, pero también hay un tema laboral, de clima laboral, en el contexto del país que estamos viviendo, creo que también es un tema relevante y digno de reconocerse. Y finalmente también hay un tema que mencionan los trabajadores, de que las prácticas preventivas contribuyen a reducir riesgos, a mitigar mejor los riesgos, pero que siempre pueden haber inconvenientes, siempre pueden haber problemas y siempre pueden ocurrir accidentes en las empresas. Obviamente la idea es que nunca ocurran, pero algunos reconocen de que incluso en el caso de que llegue a ocurrir, ellos ya saben qué hacer, saben qué no hacer, saben dónde ir, y eso ya también implica la instalación de ciertas prácticas y ciertos conocimientos con respecto a que, incluso en el peor de los casos, saben cómo prevenir que los accidentes o las enfermedades se puedan, en el fondo, cómo se puedan manejar este tipo de situaciones, lo cual ya también nos parece relevante destacar. Finalmente, a modo de síntesis de recomendaciones, ya lo adelantaron un poco en algunas presentaciones anteriores, pero las empresas nos permiten sistematizar 9 lecciones fundamentales. Primero, la importancia de involucrar a los trabajadores en el diseño de las prácticas preventivas, de forma que se apropien de este conocimiento y se comprometan con su cumplimiento, que no sientan que en el fondo que es algo impuesto desde arriba. En segundo lugar, que la inversión en seguridad y salud en el trabajo puede parecer costosa, pero en el largo plazo evita costos de accidentes y enfermedades laborales, en términos tanto emocionales como también económicos para las empresas. En tercer lugar, que en las micro y pequeñas empresas siempre está la presión de la escasez de recursos y el tiempo. En general, siempre, tanto a nivel internacional como a nivel de Chile, en general es un tema crítico. En general siempre son empresas que tienen quizás márgenes pequeños, siempre están en la presión del día a día, pero que una vez que los equipos y los empleadores reconocen la importancia de la seguridad, esto se deja como gasto, en el fondo se ve como parte de la inversión y parte como de la estructura de costos de cómo debe funcionar la empresa. En cuarto lugar, en un tipo de empresas particulares, en las empresas que trabajan con ambientes con presencia de material particulado, se destaca la importancia de mejorar el conocimiento que los trabajadores tienen sobre la peligrosidad de este tipo de material, dado que si bien en las normativas y en los equipos con los que se trabaja se destaca este tipo de temas, muchas veces las personas que trabajan en estos ambientes con el material particulado, muchas veces quizás no se ve o se ve de manera muy tenue, no siempre toman la importancia que tiene este tema. Y eso en las empresas particularmente con las que entrevistamos y que trabajan en este tipo de ambientes, en general destacaron que una vez que los trabajadores toman conciencia de que este material particulado es peligroso, en general el nivel de preocupación y el nivel de prevención de riesgo asociado a este material aumenta mucho. En la siguiente lámina están también otras recomendaciones, y es que es importante, y crítico también lo mencionaron, que las empresas se informen sobre el seguro de accidentes y enfermedades laborales, que no siempre lo conocen, especialmente en micro y pequeña empresa, pero una vez que lo conocen hay un cambio en la actitud con respecto a las instituciones públicas, con respecto al Instituto de Seguridad Laboral, con respecto a los beneficios que pueden obtener, y en el fondo pasan de sentir que
pasa en algunas microempresas, de que se trata de una fiscalización o que los pueden multar. Una vez que conocen seguridad de accidentes laborales, conocen las prestaciones que pueden recibir, en general cambia la actitud y se desarrollan este tipo de relaciones virtuosas que mencionaron hace un rato. También es importante contar con la asesoría experta que acompaña los procesos de prevención, que puede ser de los expertos del mismo ISL o también asesores externos que algunas empresas contratan. Reconocer el valor que genera la empresa al contar con trabajadores que asuman roles en la prevención, esto vinculado con la apropiación del conocimiento que mencionamos previamente. La importancia de integrar la prevención en todo el proceso del trabajo, involucrar, por ejemplo, a mandantes y subcontratistas, en el fondo que no porque existe un subcontrato se desliguen de lo que ocurre en su realidad inmediata. Y finalmente, la importancia de fomentar la participación de todos los actores en actividades como, por ejemplo, de capacitación, de forma que se genere un sentido común en la empresa y que no se formen, en el fondo, parcelas de conocimiento entre las empresas. Esto nos llamó la atención porque en algunas empresas mencionan que, claro, que algunas unidades tenían ciertas actividades, otras no, pero en las empresas donde este tipo de actividades se desarrollan de manera transversal, en general se generaba un sentido común que aparecía como algo valioso y digno de destacarse. Esas son las 9 lecciones que en general el libro nos deja. Como comentaba, en general las 12 prácticas en detalle las pueden revisar en el libro, que entiendo que va a quedar a disposición en el sitio web del Instituto de Seguridad Laboral. Y solo a modo de cierre, bueno, este libro fue desarrollado por los equipos del Centro de Sistemas Públicos del Instituto de Seguridad Laboral, que ya mencionaron al inicio. También mencionar el apoyo de las áreas de comunicaciones de ambas instituciones, y también destacar el apoyo de Luis Reyes como jefe de unidad de prevención, que nos abrió las puertas de los equipos de prevención a nivel nacional. Y ante todo, bueno, agradecer a todos los prevencionistas del Instituto de Seguridad Laboral que nos compartieron sus experiencias, que nos permitieron llamarlos, hacerles muchas consultas. Obviamente no todas las prácticas que levantamos pudimos pasarlas a este documento, pero esperamos que las 12 que se levantaron sean representativos, o al menos sientan que parte de su realidad cotidiana, acercándose a las empresas, pueda verse plasmada en este tipo de prácticas y en este libro. Así que a todos, muchísimas gracias, y bueno, esta es la presentación que nosotros teníamos preparada. Muchas gracias, Pablo González, Pablo Paredes. Agradecemos mucho esta breve resumen, ¿cierto?, de la investigación, y espero que todos hayan quedado muy motivados para poder revisar el libro, que está muy interesante. Bueno, a continuación vamos a leer algunos comentarios que hemos recibido en nuestras plataformas de Zoom y Facebook. En primer lugar, queremos saludar a Guillermo Gacitúa Sepúlveda, presidente del Consejo Nacional de Seguridad de Chile. También queremos saludar a David Michea, que dice: buenos días y gracias por la invitación. David Michea, de la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos, Santiago Maipú. También queremos saludar a Margarita Vázquez, que nos dice: muy buenas palabras de la intendenta, se nota su compromiso con el tema que nos convoca. Y tengo 2 preguntas para el panel de investigadores. La primera es: ¿cómo fue el trabajo de campo? Y la segunda es: ¿cómo se ha ayudado a la relación entre los jefes y los trabajadores a contar con un plan de prevención? Si esto ha mejorado. Puedo responder yo de momento, por si Pablo González después quiere complementar. En primer lugar, en relación con la segunda pregunta de la relación de la existencia como un plan de prevención y la relación entre trabajadores y empleadores, en general, los casos donde nos encontramos muestran que efectivamente existe una mejora entre ambas dimensiones. En general, una vez que se desarrolla un plan de prevención, se realizan iniciativas y hay como una idea con respecto a cómo la empresa desarrolla prácticas preventivas. En general, la relación con los trabajadores mejora. En general, los empleadores también sienten una percepción, de hecho un empleador nos mencionó esta idea, que no es la ideal de partida, pero de que muchos empleadores dejan de ver en el fondo que hay una amenaza en su relación con los trabajadores cuando los involucran en sus procesos preventivos, cuando la práctica preventiva y el plan de prevención pasa a ser como parte de la cultura organizacional. Esta vinculación pasa a ser bastante virtuosa y en general se siente que la empresa es de todo, en el fondo, no solamente de la parte empleadora. Entonces, en ese sentido, la existencia de un plan de prevención, la existencia de un plan quizás con hitos, con actividades, con roles, es algo que en general los trabajadores valoran, por lo menos en la experiencia que nosotros levantamos, es algo que parece muy valorado por ambas partes y que también la experiencia externa de los expertos del ICL también lo persiguen desde fuera, en el fondo como actores que visitan a las empresas, que ven su trayectoria en el tiempo. Es un clima laboral que efectivamente mejora, eso es algo que se puede señalar. Y con respecto al trabajo de campo que se realizó en este estudio,
Aquí, bueno, como mencionaron de rasgo en la sesión de metodología, tuvimos que hacer una modificación a mitad de camino por el tema de la pandemia. El trabajo de campo fue fundamentalmente de manera remota, a través de videollamadas, a través de distintas plataformas, también en algunas ocasiones con llamadas telefónicas directamente, particularmente en empresas donde los empleadores y los trabajadores eran de mayor edad. Y esto se realizó de manera separada con trabajadores y con empleadores, en el fondo para que no haya influencia en el tipo de respuestas que se daban. Y eso también lo complementamos con entrevistas y con videollamadas remotas con los prevencionistas del Instituto de Seguridad Laboral. Esa fue la forma en cómo se realizó el trabajo de campo en el contexto de las cuarentenas del año pasado, que fue una circunstancia extraordinaria que nos ocurrió a lo largo de este proyecto. Esa es la forma en cómo trabajamos. Muchas gracias, Pablo. Me dicen que se escuchó la mitad de lo que dije, así que voy a repetir los saludos que di hace un ratito. Queríamos saludar a Guillermo Garcitúa Sepúlveda, que es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad de Chile, que nos acompaña. Saludamos también a David Michea, que dice buenos días y gracias por la invitación. David Michea es de la Oficina Técnica de Prevención de Riesgo de Santiago, Maipú. Y también queremos saludar a Margarita Vázquez, que nos dice muy buenas palabras de la intendenta. Se nota su compromiso con el tema que nos convoca. Esos fueron los saludos que les di que no se escucharon, así que muchas gracias por eso. Gracias, Pablo, por responder las preguntas, también de nuestros asistentes. Antes de finalizar, los quiero dejar invitados a descargar el libro. Yo tengo acá el mío, físico, pero los invito a hacer una descarga virtual, así también ayudamos al planeta, ¿cierto? Y pueden encontrar el libro en www.isl.gov.cl y también en el sitio www.sistemaspublicos.cl. Ahí ustedes van a poder encontrar la publicación y van a poder descargarla para poder leerla. Por último, quiero también agradecer a los departamentos de comunicaciones del Instituto de Seguridad Laboral y del Centro de Sistemas Públicos por esta impecable organización y que gracias a ello estamos aquí todos reunidos. En nombre del Instituto de Seguridad Laboral y del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, les agradezco la participación a este seminario online y desde ya los dejo invitados a una próxima actividad y webinar. Muchas gracias por su participación y nos vemos muy pronto. Carolina, disculpa. Carolina, ¿me permite, bueno, junto con agradecer la presencia de toda la gente que está conectada al webinar y los ponentes, hay un tema que no puedo evitar preguntárselo, digamos, a los investigadores. Yo decía que nosotros tenemos un desafío de cobertura y nos estamos apoyando, evidentemente, con nuestros prevencionistas, con 120 prevencionistas que tenemos en ISL, con este tipo de publicaciones, ¿no es cierto?, con la difusión de este tipo de publicaciones, pero también con nuestras plataformas tecnológicas. Tenemos un campus prevención y tenemos un concepto, o sea, tenemos plataformas telemáticas. Y por las circunstancias, digamos, actuales, ustedes tuvieron que desarrollar parte del trabajo de campo utilizando estas herramientas telemáticas. ¿Cómo vieron el uso ustedes tanto de los empresarios como de los trabajadores en este tipo de herramientas? En el caso, por lo menos, en el trabajo de campo que nosotros realizamos, por lo menos de manera espontánea nos surgieron comentarios o inquietudes con respecto al tipo de servicios en línea que se entregaban. En general, por lo menos no hubo comentarios explícitos al respecto. En la experiencia que nosotros estuvimos desarrollando este tipo de trabajo y usando este tipo de herramientas con ellos, la verdad fue, por lo que nos comentaban, fue un aprendizaje bastante forzoso en el contexto de la pandemia. Varios de ellos en general nos comentaban que antes de la pandemia, por ejemplo, no tenían mucha experiencia con videollamadas, con este tipo de, en general con las plataformas que nosotros utilizamos, que eran fundamentalmente Google Meet, Skype y Zoom. Pero el contexto de la pandemia, particularmente el hecho de que varias de estas empresas se desarrollaban en condiciones también un poco alejadas y las comunicaciones para ellos eran críticas, pasar a utilizar rápidamente este tipo de herramientas, pasar a habilitar oficinas para poder trabajar con este tipo de elementos, apareció como algo como muy relevante, aprendido muy sobre la marcha también en ocasiones, y que también fue complementado con cierto tipo como de prácticas que se levantaron como por las circunstancias. Por ejemplo, que los equipos comenzaron a trabajar de manera más remota, más dispersa, los equipos dejaban de verse todos en los mismos lugares y tuvieron que habilitar este tipo de herramientas y tuvieron que habilitarse, tuvieron que
adaptarse a trabajar de esta manera, de manera forzada y sin muchas experiencias en ocasiones. De hecho, en un comienzo nosotros teníamos también inquietudes con respecto a si estos levantamientos de manera remota podían surgir, y la verdad todos nos sorprendieron porque todos operaban muy bien este tipo de herramientas, pero muy sobre la marcha, muy encima con aprendizajes muy recientes, la verdad. Y yo creo que, como buena parte de Chile, la verdad, yo creo que en ese sentido las micro y pequeñas empresas no se quedan atrás con respecto a lo que ocurre en la realidad nacional. Pero también es muy importante que con la pandemia va a incrementarse probablemente el uso de este tipo de plataformas que menciona el director, probablemente la importancia de los sistemas de gestión del conocimiento en línea, ¿no es cierto?, va a ser cada vez más importante. En la construcción de este tipo de sistemas, evidentemente, nosotros no hicimos una evaluación de las plataformas mismas que ustedes tienen, pero evidentemente hay formas de abordar esos temas y de optimizar el uso. Probablemente con la mayor conciencia del problema se genera una mayor demanda por búsqueda de soluciones, y en el proceso de esa búsqueda donde la posibilidad de contar con plataformas del tipo que ustedes tienen se hace tremendamente importante, las circunstancias actuales facilitan evidentemente su uso. Por lo tanto, es una iniciativa muy importante la que ustedes han emprendido en esta materia, de tener aulas virtuales incluso, ¿no es cierto?, y estos videos, etcétera. Ok, muchas gracias. La Carolina, ahora sí. Muchas gracias, director, por su pregunta, y muchas gracias a Pablo González y a Pablo Paredes por sus respuestas. Sin duda, el poder adaptarse metodológicamente a la realidad de la pandemia fue un gran desafío para todos y para esta investigación también. Tengo un último comentario que leer de un participante del webinar. Es de Silvana Montano. Para todos los panelistas, dice: gracias por la invitación. Bastante constructiva la exposición e investigación. Soy psicóloga y hago capacitación en el área de transporte y vaya que me sirve lo que han presentado. Bueno, los dejo con ese comentario. Felicitaciones a todos y a todos los panelistas. Y quiero agradecerle a todos los asistentes de este webinar, darles las gracias por la participación del día de hoy y que nos acompañen en una próxima oportunidad. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Buenos días.